viernes, 7:30 a 9. Voy a comentarle de una vez, ahorita que salga, a la puerta. Sí, nos puede ya de una vez definir pues, los salones que donde lo hicimos. ¡Cállate, déjame oír! Ok. Vale, vamos a... Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ajá. Bueno, entonces recuerda, yo voy a tratar de solicitar los dos salones para que ya directo vayamos allá, a los dos salones. En caso de que se me haga un poco tarde porque salgo del Z y vengo para acá, puedo tardar como 5 minutos más o menos, pues para que ya tengan ahí los dos salones. Ajá, entonces eso por un lado. Segundo, la lista de ejercicios que ustedes tienen, de los 15 ejercicios o de los 16, no recuerdo los números, pero la lista que ya está en la última versión de las notas es la versión final para los ejercicios. Entonces ya no se va a adicionar ningún ejercicio, de ahí va a salir el examen. Segundo punto, tercer punto, recuerden, acordamos que un ejercicio del examen puede no salir de las notas. Entonces tengan por seguro que un ejercicio no va a salir de ahí. Ajá. Más o menos vayan contemplando la misma estructura, 3 problemas, posiblemente 4, proceso de Poisson da para un poquito más. Entonces, para que lo tengamos presente. Eso por un lado. Eso es con nuestro examen. Entonces, por tal razón, bien, hoy pensaba continuar. Si es que no hay dudas, vamos a esperar a que se dude un poco, pero vamos a iniciar con dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, dado que no se adicionó nada, dado que ustedes ya conocían la fecha del examen, entonces vamos a empezar con esa parte de dudas. Recuerden, de aquí o al miércoles vamos a tener nuestras sesiones de dudas. Ajá. Ahí tengo oportunidad para confirmarles, yo espero que sí, ya ahí pasé unos formatos que tenía pendiente para firmar. Entonces ya a mí me van a confirmar más o menos el lunes o el martes. ¿Qué implica eso para ustedes? Que muy posiblemente las clases que restan, al menos aquí hasta acabar diciembre, tengamos clases los miércoles. Ajá, ya normalmente. Sí, entonces yo les confirmo ya el día lunes. Pasé unos formatos que tengo que mandar, todavía falta que me los firmen, pero ya una vez que me los firmen, ya les confirmo. Ajá. Y entonces ya tendríamos como tal hasta el día miércoles, como dice, clase continua. Ajá, normalmente. ¿Va? Entonces eso por un lado. Entonces, vamos a iniciar, o déjenme aquí de una vez empezar con la nota, y vamos a trabajar entonces con las dudas que ustedes tengan. Entonces, vamos a empezar de cierta forma preguntando primero a los que estamos, en este caso, aquí. No sé si tengan alguna duda con respecto a los contenidos. Recuerden, segundo examen es prácticamente proceso de Poisson, literalmente. Solo proceso de Poisson, con todas sus variantes. Proceso de Poisson dividido, proceso de Poisson superpuesto, proceso de Poisson compuesto, proceso de Poisson no homogéneo, proceso o las 3 definiciones del proceso de Poisson. Entonces, aquí los que estamos en el salón. ¿Alguna duda? Sí. Es con respecto al ejercicio 8, en este menciona que prácticamente se trabaja con una fresa. A ver, dame un segundo. Aquí está. Y que prácticamente que en esta fresa su nivel de agua es de 10.000 metros cúbicos. Pero menciona que prácticamente se vacía diariamente con 500 metros cúbicos. O sea, es muy poquito a comparación con lo que tiene. Ajá. Y pues prácticamente al día se va y se llena con probabilidad 2.500 metros cúbicos con relación a 0.6 y 4.000 metros cúbicos con relación a 0.2. O sea, se vacía muy poco con respecto a lo que se llena. Ajá. Y pues prácticamente cuando pregunta cuál es la probabilidad de que la reserva se encuentre vacía después de 5 días, o sea, sería 0, ya que pues prácticamente se vacía muy poco. Sí, puede ser, sin mayor problema. O sea, sí sería, igualmente sería... Sí, es muy probable, sí puede ser que la probabilidad sea muy baja. Ajá. Y bueno, ahorita que menciona eso su compañero, de verdad me recordó algo. Lo que sí puede suceder en el examen es que si yo saco un ejercicio de la lista, les puedo modificar los parámetros. Eso sí, eso es como, digo, nada más es mover un número. ¿Va? Pero sí, efectivamente, sí, en este caso, eso es que sea muy probable. ¿Por qué? Porque la reducción de agua diaria es muy pequeña. Y entonces va recuperando mucha agua. Ajá. Lo que puede hacer realmente que puede variar un poco
es la tasa con la que se presentan las lluvias, que dice que es de 0.2 lluvias por día. Entonces, más o menos llueve una vez cada 5 días, ¿no? Entonces, eso implica que se vacían 2.500 por los 500 diarios, y recupera 2.500 o 4.000. Entonces, efectivamente, la presa casi está llena todo el tiempo, porque los 5 días que tarde, casi lo es seguro que lo recupera o que lo recupera. ¿Va? Está bien. Entonces, eso. Vamos a preguntar a aquellos que están conectados. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Ahora los que estamos en línea. Pues hasta ahora no, profesor, gracias. ¿Okay? ¿Sí, Cristian? Profe, ¿todavía va a tener dudas el lunes? Sí, el lunes vamos a seguir trabajando con dudas. Ok, recuerden, profe. Si no hay dudas, avanzamos con los temas. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más aquí en el salón que tenga alguna duda? Sí. Con respecto al ejercicio 15, profe, tengo duda con respecto al pase. Y el pase es el parámetro, es la medida que nos están dando. Nos están dando, bueno, el pase está en cúbico, pero es un proceso de Poisson en 2 dimensiones. Entonces, simplemente tomamos eso como el parámetro y lo hacemos como si fuera de 2 dimensiones. Y sí, es que lo que sucede realmente, recuerden que se puede bajar a 2 dimensiones, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que te define al final la media? Te define una función de densidad. Entonces, lo único que tú tienes que ver es cuánto hay ahí en esa región. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que habría que ajustar. Pero salvo eso, pues lo puedes bajar. O sea, realmente lo único que tienes de considerar es eso, el parámetro. En proceso de Poisson de 2 dimensiones importa la densidad por área y el área que buscas. Pero sí lo puedes bajar sin tema. Nada más ahí hay que tener cuidado. Digo, ya a lo mejor con eso que me dicen y veo esto, vamos a considerarlo, bajarlo y que quede bien establecido en cuestiones de área, sin mayor problema. Pero sí se puede bajar sin mayor problema. ¿Alguna otra duda? Los que estamos aquí, o igual si alguien que está en línea, vuelvo a preguntar de nuevo allá, si alguien que está en línea tiene alguna duda, adelante. ¿Aquí alguna duda, los que estamos aquí? No. Ok. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Bueno, entonces yo les dije, si no hay dudas, vamos a continuar donde nos quedamos la ocasión pasada. Vamos a seguir avanzando. El lunes todavía tienen oportunidad para volver a hacer sus dudas. Si no existen dudas, igual voy a seguir avanzando. Pero si tienen dudas, vamos a llegar, preguntar nuevamente como visualita, dudas, adelante. No hay dudas, seguimos continuando. ¿Va? Porque si no, bajamos las clases y bolas. Bueno, el miércoles sí, yo les confirmo, es muy probable. Es muy probable, les digo, ya nada más están que me regresen mis formatos, es casi seguro. Es casi seguro que me lo sé, pero ya saben, cualquier cosa pasa. Pero yo sí espero que sí, entonces ya les confirmo el lunes. El lunes me recuerdan, me preguntan para que yo les confirme. ¿Va? Bueno, clase pasada estábamos trabajando con las cadenas de Markov a tiempo continuo. Entonces habíamos señalado algunas de las condiciones de las cadenas de Markov a tiempo continuo. Vamos a ver dónde estaba nuestra nota. Poisson homogéneo. Aquí nos quedamos. Entonces, habíamos visto este pequeño ejemplo y decíamos que íbamos a ver diferentes procesos o cadenas de Markov a tiempo continuo. Yo les decía que los
procesos o las cadenas de Markov a tiempo continuo más usuales es el proceso de nacimiento y muerte. Ya vimos que al ser una cadena de Markov a tiempo continuo cumple con la propiedad markoviana, cumple con la estacionariedad. ¿A qué significa? Que simplemente depende del intervalo de longitud de tiempo. Cumple con casi todo eso. De hecho, decíamos, cumple con la propiedad de pérdida de memoria también. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí con lo que es el proceso de nacimiento y muerte. Ahora vamos a considerar sistemas donde los estados de este sistema son el número de individuos que se encuentran dentro de este. Ojo, esto ya no es un proceso de Poisson, porque el proceso de Poisson simplemente cuenta cuántos entran, y siempre va creciendo, porque vas contando entradas. Ajá. Sin embargo, el proceso de nacimiento y muerte es cuántos hay. ¿Qué significa? Que cuenta tanto entradas como salidas. Entonces ya no es un proceso que siempre vaya creciendo. Puede que en un momento haya 10, de repente hay 5, de repente ya no hay nadie, de repente hay 10, entonces va subiendo y bajando. Ya no es un proceso de conteo. Ajá. Más aún, vamos a suponer que cuando se encuentran n individuos, en el sistema se puede presentar nuevos individuos con una tasa lambda n y salidas con una tasa mu n. ¿Qué significa? Esto es muy común representarlo por medio de una red. Si aquí tengo n, puedo pasar a un siguiente estado con una tasa lambda n y decrecer con una tasa mu n. Lambda n es la posibilidad o la tasa de nacimientos dado que el sistema tiene n individuos. Mu n es la tasa de muertes o de salidas dado que el sistema tiene n individuos. Entonces, estas tasas pueden ir evolucionando dependiendo del número de individuos o pueden ser estáticas. Primero vamos a considerar una parte donde las tasas van a ser estáticas y ya después vamos a dejar que se muevan con el tiempo. Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué resulta ser? Sabemos que estos sistemas a tiempo continuo, dadas las propiedades que describíamos, tienen mucha relación con una distribución exponencial. Entonces, resulta ser que cuando hay n personas en el sistema, el tiempo entre la llegada va a ser una distribución exponencial con media 1 entre lambda n. Y esta va a ser independiente del tiempo de la siguiente salida, la cual se distribuye con otra exponencial con media 1 entre mu n. Ojo, observen que aquí el sistema es tan dinámico que cuando está n personas, empiezan a contar los dos tiempos a la vez. Del tiempo en el que se presenta la próxima entrada y el tiempo en el que se presenta la próxima salida. Entonces, el sistema va evolucionando, de tal forma que ese sistema puede pasar a tener n-1 individuos o n más 1 y enseguida presentarse la llegada, la salida, etc. Es bien dinámico. ¿Va? Bueno, entonces estos tipos de sistema se conocen como los procesos de nacimiento y muerte. Los parámetros lambda se emplean para definir ¿quién? Las llegadas. Los parámetros lambda son para las llegadas y los parámetros mu o mu son para las salidas y muertes. Sí, adelante, Cristian. Profe, este no es, bueno, o sea, es que no sé si recuerda que en una tarea teníamos algo así como una fila de espera. En este caso, ¿eso puede ser también como un proceso de nacimiento y muerte? Como que la cantidad de personas que están dentro de el sistema, bueno, también necesita un tiempo de entrada y un tiempo de salida. Efectivamente. De hecho, esta idea ya con el proceso de nacimiento y muerte ya es el modelo más real, porque hay entradas y salidas. Si ustedes vieron, casi todos los problemas de proceso de Poisson solamente refieren a llegadas, que hayan llegado, que hayan llegado, que hayan llegado. No refiere nada de que haya salido. ¿Por qué? Porque solamente permite contar hacia adelante. Pero la verdad es que el modelo más real es cuando un sistema es dinámico, entran y salen. Y a lo más que abarcamos, si ustedes recuerdan, fue con algunos problemas donde se iban los clientes en ciertos tiempos, pero como tal no contábamos las salidas. Simplemente decíamos, existe un tiempo en el cual se van,
pero el proceso estocástico solamente contaba cuántos llegaban. Pero efectivamente, ¿va? Ok. Entonces, un proceso de nacimiento y muerte es una cadena de Markov, tiempo continuo, con estados 0, 1 hacia adelante. Y antes, ¿qué sucedía en el proceso de Poisson? El proceso de Poisson solamente podía avanzar o mantenerse. Avanzar o mantenerse. Ahora puede resultar que el estado n se mueva a n-, retroceda o avance a n+1. Eso es lo que puede suceder, ¿sí? Entonces, tengámoslo presente. Ojo, observen que, dado el sentido, estoy definiendo como un estado, si quieren llamarlo así, frontera, el 0. ¿Por qué? Porque de ahí ya no puedo decrecer hacia atrás. Sí, porque estoy contando cuántas personas hay. No puedo decir hay menos 5 personas. Ajá. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, igual, si estoy contando población, simplemente se extingue la población y ya no hay muertes más. Por eso es que tenemos ese estado inicial, 0, y hacia adelante se mueve. Entonces, el estado es desde 0 con los naturales. Es un espacio de estados infinito. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades que yo tengo? Observen, la probabilidad de tener un nacimiento para que el sistema sea dinámico va a ser 1. Es decir, siempre que se llega a 0 individuos, en inmediato se presenta un nacimiento y se permite generar. Ajá, eso. Y segundo, tengo las tasas dinámicas. Ojo, estas observen que no dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque estas probabilidades simplemente están dadas en función de quién, no del tiempo. En función de cuántos individuos hay. Ajá. Para que lo tengamos presente, son dos cosas. Una cosa son las probabilidades de transición de la matriz, que las probabilidades de transición de la matriz van a depender del tiempo, y las probabilidades de transición a partir de los estados. Es decir, si hay n individuos, pasas a tener n+1 individuos con esta probabilidad, y pasas a tener n-1 individuos con esta probabilidad. ¿Vamos bien? Observen que las probabilidades tienen todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque tengo dos tiempos. En pocas palabras, tengo dos tiempos. Vamos a pensar, aquí son 10, aquí son 25 minutos. Se presenta un nacimiento cada 10 minutos, se presenta una muerte cada 5 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Tomo el tiempo del nacimiento. Y el primero que salga. Por eso les decía, esto parece ser a lo que era, o esto lo pueden visualizar a partir de dos variables. Aquí tengo una variable o una alarma y aquí tengo otra alarma. Comúnmente se les llama alarmas exponenciales. Esta alarma refiere un nacimiento y esta refiere una muerte. ¿Qué sucede? Que cuando el sistema empieza, hay un individuo, las dos alarmas empiezan a correr al mismo tiempo, los mismos relojes, con las tasas que tienen. Y entonces, ¿qué sucede? La primera que suene es donde avanza. Que suena un nacimiento, paz. Hay dos individuos. Y entonces ahora tenemos dos individuos y gracias a la pérdida de memoria, las alarmas se reinician. Ajá, se reinician y va otra vez. Van otra vez contando los relojes. Tic, 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 tic. Y ahora, una muerte. Paz. Otra vez, ahora bajamos de 2 a 1. Y otra vez se reinician las alarmas. Y lo que va sonando. Esa es una forma en la cual ustedes pueden simular un proceso de nacimiento y muerte. ¿A partir de quién? De solamente colocar dos variables indicadoras, dos variables aleatorias, perdón, y la que sea más pequeña te define qué evento es el que sigue. Y una vez que te paras en ese tiempo, puedes a simular otras dos, y la más pequeña te define hacia dónde te mueves. Si el tiempo fue más pequeño, entonces hubo una muerte, y baja el proceso, y así vas a evolucionar. Esa es una forma en la cual puedes o simular. Entonces, eso se le conoce lo que les decía, alarmas exponenciales. Evidentemente, esto estoy pensando que es un proceso que solamente pasa de uno a otro. Imagínense qué sucedería de un proceso más dinámico que pudiera pasar de un nacimiento a tener de repente 3. Entonces, debo de colocar 3 alarmas, la que te dice un nacimiento, 2 nacimientos, 3 nacimientos. Y entonces, todas empiezan a sonar a la vez. La primera que suene,
te mueves hacia estar. Eso es lo que vamos a ver más adelante con las cadenas de Markov ya más generalizadas, no los procesos de nacimiento y muerte. ¿Va? Pero entonces ahorita solamente tenemos dos, y esas son las probabilidades que tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ajá. Observemos que estas probabilidades se van a presentar o nos describen cuando se presenta una muerte o un nacimiento. Ajá. Ahora bien, los tiempos entre transiciones se encuentran dados de esta forma, como la suma. Observen que sí, efectivamente, indistintamente de a dónde te muevas, el tiempo de transición es la suma de los dos. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo que se puede presentar uno u otro evento. Ese te define el tiempo esperado para transitar, para moverte. ¿A dónde? A donde sea. Ya sea una muerte, un nacimiento. Una muerte, un nacimiento. Eso te dice el tiempo para moverte. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ya dijimos, la primera que voy a marcar ahorita te define o te da la probabilidad o el tiempo, llamémoslo así, para un nacimiento, para moverte a n+1. Esta para una muerte o para moverte a n-1. Y esta última es el tiempo para moverte a donde sea, pero te mueves. ¿Queda claro la idea? Entonces, esto de aquí, como quien dice, el tiempo que permaneces en un estado se encuentra dado a partir de una distribución exponencial con parámetro lambda i más mu i. Ese es el tiempo que permaneces en un estado. Ese es el tiempo de permanencia. Ajá. En el estado. Recuerden, de ese te puedes mover hacia adelante, hacia atrás. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un proceso de nacimiento donde el parámetro de muerte es siempre 0. Este se conoce como un proceso de nacimiento puro. ¿Por qué? Porque no hay muertes. Simplemente solamente hay llegadas. De hecho, eso tiene una similitud ¿con quién? Con el proceso de Poisson. Ajá, es una variante, porque solamente hay nacimiento. Ajá, en el cual se presentan nacimientos y más aún si la tasa de nacimiento siempre es constante, entonces realmente no nos engañemos, no es nada más que un proceso de Poisson con media, con el parámetro lambda. No es nada nuevo. Ajá, entonces un proceso de nacimiento puro con tasa de nacimiento constante igual a lambda es un proceso de Poisson clásico. No hay más ahí. ¿Sí? Entonces este es un proceso de nacimiento puro. Casi todos los procesos de Poisson los puedes describir como procesos de nacimiento puro, porque simplemente hay eso, nacimientos, llegadas. ¿Va? Bueno, ahora vamos a analizar entonces otro ejemplo, pero que ya permita llegadas y salidas o nacimiento y muerte, lo que se conoce como un modelo de crecimiento lineal. En este caso, este modelo describe o determina la dinámica de inmigración, por ejemplo, lineal. Dice que las tasas de nacimiento y muerte dependen del número de individuos que hay. Nacimiento y muerte. Más en concreto, entonces, eso tiene hasta cierto punto razón de ser. Porque dependiendo del tamaño de la población, es el número de individuos que comúnmente emigran. Pues eso les digo, tiene sentido hasta cierto punto. Adicionalmente, hay un parámetro extra en los nacimientos que describe una tasa constante en lo que se presenta. Entonces, ¿qué? Pues comúnmente siempre se estudia estos procesos poblacionales y se encuentra que hay como que una tasa fija de individuos que son los que miran. Indistintamente cuántos haya, hay tal vez 10, hay 15, que ya se va determinando el promedio. Pero también hay un factor que depende de quién, de la población, esa tasa de crecimiento. Realmente es una regla, ¿verdad? Si lo quieren ver así, es simplemente cuántos y a partir de ahí cómo va creciendo. Solamente es eso. Y las muertes realmente solo, o la población en este caso que regresa, solamente depende de cuántos hay. Listo.
Entonces, es muy usado comúnmente para el crecimiento poblacional, crecimiento de poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Si ustedes lo quieren ver como migraciones, como les dije, o bien como describes la dinámica de la población. Y dices, oye, ¿qué crees? Aquí tenemos una pequeña población. Y entonces, en esta pequeña población, ¿qué es lo que sucede? Hay en individuos, y de estos en individuos puede haber más individuos para la siguiente generación con una tasa lambda por n. Porque son, por decirlo así, o la descendencia de la población de esa misma. Y de esa misma población, pues depende el número de cantidad de individuos que mueren. Igual, es la misma, como quien dice, lambda n y mu n solamente están describiendo la dinámica interna de la población. La gente que nace en la población, su descendencia y sus familiares que mueren. Sin embargo, estamos añadiendo un parámetro teta. Este parámetro teta son los agentes externos que llegan. Hay otra forma de interpretar el modelo. En este caso, la población interna, lambda n mu n, y la población que llega como parámetro mu, es la que nace o es una fuente, si lo quieren ver. ¿Vamos bien? Listo. Esa gente que llega o esas personas que llegan tienen una tasa de crecimiento exponencial con parámetros teta. Ahí está. Entonces, los individuos que hay en total son aquellos que llegaron por migración, un proceso de este tipo, y los mismos individuos internos de la misma población que nacieron, los descendientes. Entonces, esto tenemos aquí. ¿Qué o cómo puedo representar este modelo en las probabilidades infinitesimales? Recuerden que tengo tres formas para presentar un proceso de Poisson. Las probabilidades de transitar, tengo también las probabilidades de que se presente un cambio, y entonces empiezo con la primera. Oye, ¿cuál es la probabilidad de que en el intervalo de tiempo h se presente un nacimiento? ¿Recuerdan cuál era en el proceso de Poisson? Era la tasa por h más el orden de h. El orden de h era como para decir algo extra, ¿no? Pero en realidad era la tasa de crecimiento por el tamaño del intervalo. Y aquí está, tasa de crecimiento por el tamaño del intervalo. ¿Por qué sustituimos n por x de t? Porque te está diciendo cuántos individuos hay al tiempo t. ¿Cuántos? X de t. Eso es el proceso estocástico. De que haya una muerte, lo mismo. Tasa de muerte por el intervalo. Y de que no haya o de que se mantenga. ¿Qué puede suceder para que se mantenga? Pues bien sencillo, que no se presente ni un nacimiento ni una muerte. Es decir, el complemento de estas dos. Ahí está. Y para que se presenten más eventos, decimos que es cero. Solamente se pueden presentar tres: nacimiento, muerte o mantenerte. Ahí está. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, con esto de aquí, con estas probabilidades infinitesimales, vamos a buscar cómo se distribuye P. Eso es lo importante, porque quiero la distribución en el tiempo. La distribución en el tiempo. Entonces, la verdad, esto parece ser que va a tener un sentido exponencial, pero vamos a ver a dónde llegamos. ¿Qué fue lo que hicimos para obtener la equivalencia? Construimos una función que era la esperanza de x de t, ¿verdad? Exactamente lo hicimos allá. Entonces vamos a hacerlo similar. Construyo m de t, que es la esperanza de x de t. Y entonces vamos a determinar una ecuación diferencial que cumpla esto de aquí. ¿Va? Entonces, observemos lo siguiente. Voy a calcular m de t más h. Va a haber aquí todo un relajo. Entonces, ¿quién es m de t más h? Conforme a la expresión que definí, es la esperanza de t más h. Hasta ahí muy bien. ¿Y quién es la esperanza de t más h? Puedo utilizar la propiedad de la esperanza iterada. Entonces, la propiedad de la esperanza iterada me dice que es la esperanza de cualquier cosa. En este caso la condicioné aquí a x de t. Y entonces, ahora voy a separar en los posibles casos.
en los posibles casos que se presentan. Ajá. Es decir, aquí lo voy a colocar de este lado para que vayamos en el mismo orden de ideas. Entonces tengo m de t más h. Esto es igual, dijimos que es la esperanza de x de t más h. Y esto es igual a la esperanza de x de t más h dado x de t. Ahí está. Y entonces, ¿cómo calculo la esperanza de x de t más h? ¿Qué puede suceder en x de t más h? Puede nacimiento, puede morir alguien o mantenerse. O cualquier otro caso. ¿Están de acuerdo que ya no hace falta que escriba cualquier otro caso porque es un orden de h? Pero ahorita lo pongo. Entonces, esto de aquí, existen tres posibilidades. Primer posibilidad, lo voy a poner. Puede suceder porque estoy haciendo este cálculo de la esperanza. Entonces, primero tengo una esperanza que está dentro, o voy a ponerlo aquí, nota, antes de continuar, nota. Voy a calcular lo que está adentro de la esperanza, es decir, voy a calcular la esperanza de x de t más h dado x de t. Voy a empezar con ese parámetro. Entonces empiezo con este. Y este parámetro, dijimos, voy a separar en los casos posibles. Primer caso es x de t más h menos 1. Ahí está. ¿Por quién? Por la probabilidad de que x de t más h, y de hecho, perdónenme, aquí voy a modificar. Esto es x de t más 1, menos 1, perdón, menos 1, por la probabilidad de que x de t más h sea igual a x de t menos 1 dado x de t. Ajá. Ahí está. Observen, ¿qué fue lo que sustituimos? En realidad, lo único que escribí aquí fue x de t más h. Pero ya dije qué valor es. X de t más h es x de t menos 1. Se presentó una muerte. Siguiente caso. Entonces, este es el primero. Lo voy a marcar. Acá lo tengo exactamente igual. Ahí está. Va. Siguiente. ¿Qué más puede suceder? Que se dé una muerte. O no, ya un nacimiento, ¿verdad? Bueno, un nacimiento. Entonces sería x de t más 1 por la probabilidad de que x de t más h sea igual a x de t más 1 dado x de t, más de que se mantenga. Entonces pongo x de t por la probabilidad de x de t más h igual a x de t dado x de t, más un o de h. Ya de una vez lo agrega. Que es la posibilidad de que se presente más de un nacimiento, más de una muerte. Y eso sucede con una probabilidad O de H. Sí, con un término de error. Sabemos que al final lo voy a cancelar. Ahora, tengo esto de aquí. Conozco cuánto vale esto. La probabilidad de que x de t más h sea igual a x de t menos 1 dado x de t. ¿Qué significa? Ya conoces x de t. Entonces, este término de aquí, este que está aquí, es exactamente igual a la probabilidad de que x de t más h menos x de t sea igual a menos 1. Es decir, una muerte.
Siguiente término, este de aquí es exactamente igual a la probabilidad de que x de t más h menos x de t sea igual a 1. Este de aquí es exactamente igual a la probabilidad de que x de t más h menos x de t 0. O sea, hay que quitarlo un poco. Eso ya los conozco. ¿Cuánto vale el primero? Son las probabilidades o las tasas que puse arriba. Ajá. Entonces, esto de aquí no es nadie más que el primer término, x de t, menos 1 por esa probabilidad. Esa probabilidad dijimos que era, en este caso, lambda x de t por h, si no mal recuerdo. A ver, vamos a ver. Todo va adentro. Me faltó el parámetro teta. Teta x de t lambda por h. Más 1 de h. ¿Les parece bien si omito los O de h? Porque van a multiplicar y al final los voy a sumar y van a ser todo un término de h grande. Entonces lo voy a omitir ya. Entonces simplemente queda, aquí lo agrego, lo voy a poner en el mismo sentido. Tengo teta más x de t lambda por h. Así, ¿verdad? Esa es la probabilidad. Siguiente. Más x de t menos 1 por la probabilidad de una muerte, que simplemente es x de t mu por h. Más x de t por la probabilidad de que se mantenga, que es 1 menos, aquí coloco teta más x de t lambda por h más x de t mu por h, me faltó la t, x de t mu por h. Ahí. Esos son los tres términos, más o de h. ¿Sí? El paréntesis no sería más 1. ¿Dónde? Sí, gracias. Aquí. Más 1, porque fue una simple. Eso es lo que tengo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora tengo que tratar de, antes de pasar a la otra esperanza, voy a tratar de simplificar. Ver si puedo simplificar algo antes de proceder al siguiente término. Entonces voy a tratar de hacer este producto. Esto de aquí es igual. Observen que antes de esto lo voy a mostrar allá en la otra nota para que vean que ahí estaba.
Listo, a ver, voy a empezar a volver a compartir la pantalla. Ahí se perdió un poco la conexión. Pero vamos a ver que en esencia es exactamente lo mismo que nosotros tenemos del otro lado. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que ustedes vean para que sigamos el mismo cálculo. ¿Por qué quiero regresar a este? Porque acá está un poquito más ordenado, pero ya vimos cuál es la idea. Entonces, tengo esto de aquí, observen, ese es x de t más 1 y esta es la probabilidad de que se presente un nacimiento. Después tengo la probabilidad de que se presente o que se dé una muerte por la probabilidad de que se presente una muerte. Silencio, por favor. Y ahora tengo aquí la de que se mantenga por la probabilidad de que no se presente nada, que nos mantengamos en el estado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Observen que en el siguiente paso, lo que hemos hecho es simplemente eliminar los ODH. Solamente me quedo con ese y agrego ya el ODH por fuera. Solamente me quedo con el de muerte y agrego el ODH. Solamente me quedo con el parámetro, todo lo que resta. Ajá, y dejamos el ODH. Ahí está. Entonces, para que lo tengamos aquí presente. Es lo que nosotros vamos teniendo. Ajá, entonces, eso es lo que hasta el momento ahí se va haciendo. Es el producto de x de t, y lo que sigue es la simplificación. Lo que sigue es que se puede simplificar. Vamos a simplificarlo. Lo voy a simplificar del otro lado, a mano como lo hemos hecho, y ya después regresamos acá. A ver si es cierto que esto al final nos debe de resultar esto de aquí. Ya sin las ODH, efectivamente. Entonces, vamos hacia allá. Entonces, voy a empezar a hacer los productos. ¿Qué significa? Entonces, voy a tratar de ir multiplicando cada uno. Entonces, primero, por un lado, tengo este de aquí, que es x de t, que multiplica a teta más x de t lambda por h. Más, después solamente me queda el producto de teta más x de t lambda por h. Solamente hice este producto. Siguiente parámetro. Después me queda más x de t que multiplica a x de t mu por h y después menos x de t mu por h. Ahí está. He desarrollado este de aquí. Y ahora desarrollamos el otro. El otro queda más x de t que multiplica a 1 menos x de t que multiplica a teta más x de t lambda por h menos x de t. Es el menos, ¿verdad? Porque es de todo. Menos de todo este paréntesis grande. Ajá. X de t que multiplica a x de t mu h. Ahí está. Más el ODH. Y ahora, ¿qué sucede? Observen lo siguiente. Este cancela a este. Después, este cancela a este. ¿Ah? Y entonces ya lo que queda son esos. Bueno, por suerte eliminé todos los cuadráticos. ¿Sí? Entonces ya nada más quedan los términos lineales. Entonces lo que queda ahora es lo siguiente. Es, aquí lo pongo, teta más x de t lambda por h menos x de t mu por h más x de t más o de h. Ahora factorizo x de t. X de t en el primero queda lambda h menos mu por h
más 1. Después queda más teta por h más o de h. Ajá. Y entonces lo que colocamos allá, ya nada más para que quede la misma expresión, separamos a x de t para que quede igual más x de t que multiplica a h lambda menos mu más o de h, o h, perdón, teta h más o de h. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tengo que calcular la esperanza de eso. Ojo, regreso a la nota. Ahí está. Esperanza de x de t, esperanza de teta x de t lambda menos mu h más o de h. Está dentro de la esperanza, porque íbamos a calcular la esperanza, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces realmente hicimos el mismo cálculo. Nada más que acá lo hemos hecho con mayor detenimiento. Ya llegamos hasta aquí. Pero resulta ser que la esperanza de x de t es m de t. Esperanza de teta es teta, porque es constante. Esperanza de esto es m de t por esto, h o de h. ¿Hasta ahí todo bien? Siguiente paso. Conclusión, llegamos a esta ecuación. M de t más h es toda esta expresión. Después, ¿qué fue lo que hicimos con el proceso de Poisson? Le resté m de t, lo dividí entre h y después saqué el límite. Entonces voy a restarle m de t. Observen que si resto m de t, ¿quién se cancela? Este. Y después divido entre h, cancela h y solamente queda o de h entre h. Y después, si tomo el límite cuando h tiende a 0, aquí queda la derivada y de este lado se cancela y queda que la derivada es igual a m de t lambda menos mu más teta. Listo, encontramos una ecuación diferencial. ¿Vamos bien hasta aquí? Va. Hay que resolverla. Esta ecuación diferencial es lineal o variables separables, como lo quieran trabajar. Vamos a resolverla. Mira, de esta forma. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, lo que hacemos es que pasamos este término restando. Ahí está. Entonces, cuando pasamos este término restando, lo que se obtiene es la siguiente expresión. Queda m de t, m' de t menos m de t lambda menos mu es igual a teta. Pero, observen lo siguiente. Esta expresión de aquí es lo mismo si yo multiplico esta exponencial con esta exponencial. Lo estoy multiplicando en ambos lados. Observen que lo único que voy a hacer es agregar el factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? El factor integrante es e a la menos lambda menos mu por t. Y entonces, si tú le agregas la exponencial, es igual a esta derivada. Entonces, ¿qué sucede? Que esa derivada surgió de ¿qué? De agregar e a la menos lambda mu menos t. Entonces la tengo que agregar a teta. Entonces, resulta ser que la ecuación diferencial se expresa así. Ya agregué el factor integrante acá. Y entonces ya se puede resolver. Porque esa derivada de allá se anula. Se anula, acá integras, y la integral de esto es menos 1 entre lambda menos mu, la exponencial más una constante. Siguiente paso, pasas esta dividiendo, cancela, y aquí queda con el exponente positivo. ¿Sí? Porque queda el negativo del negativo, es positivo. Y listo. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Hace falta encontrar la constante C. En nuestro modelo tienes x de t. X de t es cuántos individuos hay a cuerpo t. Si quiero su esperanza, entonces es cuántos individuos espero tener al tiempo t. Voy a darlo como un valor cualquiera. Voy a suponer, ese ya es un supuesto, ya dependerá de las condiciones, porque por ejemplo, si yo estoy estudiando una población en particular, en
en este tiempo yo sé cuántos individuos hay. Tantos individuos. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál va a ser eso? Mira, ¿qué crees? Que al tiempo cero hay individuos. Ese valor tú lo puedes conocer porque es el valor a partir de donde tomas el modelo. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos individuos hay en el salón? Los cuento. Ahí está. Entonces, m de 0 es igual a i. Y es el número de individuos que hay al tiempo cero. Y entonces, aplico la condición inicial. Esta exponencial a la 0 es 1. Entonces, me queda que menos θ entre lambda menos mu más c es igual a i. Y entonces c es igual a i menos esto de aquí. Por lo tanto, la solución es esta. Observen ciertas características. No obtuve las probabilidades de transición a tiempo continuo. No. ¿Por qué? Porque nuevamente estoy tratando de evitarlas. Aquí, ¿qué fue lo que obtuve? Obtuve el número esperado de individuos. Es una esperanza. De hecho, eso se le conoce como la función de media. ¿Qué te dice? ¿Cuál es cuál es el número esperado de individuos al tiempo? T. Eso lo vamos a ocupar más adelante, cuando lleguemos a otro tipo de procesos, porque eso llaman las funciones de media. ¿Qué es lo que te dicen? Te dicen el número esperado de cierto fenómeno al tiempo T. Eso es lo que te dicen. Entonces, esto es lo que tengo. Ahora observen lo siguiente. Esta es la ecuación diferencial, obviamente aplica siempre y cuando lambda y mu sean diferentes. ¿Y qué sucede si lambda y mu es igual? Son iguales. Me regreso a la ecuación diferencial. Aquí, ¿qué sucede si lambda y mu son iguales? Se cancela. Y entonces solamente depende del número que llega. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque la tasa de nacimientos es igual a la tasa de muertes, entonces en promedio la misma cantidad de personas que nacen se cancela con la misma cantidad de personas que mueren. Y entonces, ¿qué es lo único que aporta? Lo único que va adicionándose es la población que llega. Esa va llegando. Entonces tengo una ecuación diferencial todavía más sencilla. M' de t igual a θ, que su solución es m de t igual a θ por t más i, ya con la condición inicial. Y en conclusión, tenemos la función de media indistintamente de si lambda es igual a mu o lambda es diferente de. ¿Por qué esta es más compleja? Porque aquí hay una razón de cambio entre los nacimientos y muertes. En cambio, en el otro no. En el otro prácticamente se anula. Es decir, el efecto interno de la población se anula. Y solamente, ¿qué sucede? Depende del agente externo. Esa es la idea. ¿Quedó claro el punto? ¿Cómo lo trabajamos? Entonces observen, aunque la expresión fue más grande de lo común, realmente hicimos lo mismo. Hicimos la especie de teorema de Bayes. Practicamos los casos, dimos la probabilidad de cada caso y eso fue lo que aplicamos. ¿Sí? Realmente es lo mismo, nada más que se complica un poco porque las expresiones son más grandes. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a analizar un ejemplo. Dice. Entonces, este ejemplo nos dice, supóngase que en una tienda se encuentra una sola caja que atiende a los clientes. Los clientes llegan de acuerdo con un proceso de Poisson con una tasa lambda. Es decir, los tiempos entre llegadas de clientes son variables aleatorias exponenciales con media 1 entre lambda. Suponga que en cuanto un cliente termina de pagar en la caja, abandona el sistema y el siguiente cliente en espera pasa. Adicionalmente, los tiempos sucesivos de servicio son exponenciales nuevamente con parámetro o con media 1 entre 1000. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Prácticamente es una línea de espera. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos solamente una caja. Y entonces, en cuanto llega un cliente, está desocupada, pasa la caja, la tienen y ya no hace más, se va. Y así evoluciona el proceso. Esto es lo que se llama una línea del tipo espera M1. Yo creo que a estas alturas ya tuvieron que verlo en investigación de operaciones, si ya lo están llevando, si ya lo llevaron, pues ya lo conocen. M1. ¿Qué significa la primera M? La primera M nace de lo que nosotros estamos estudiando. Es un proceso markoviano. La segunda M
refiere a que los tiempos de servicio son nuevamente markovianos. Entonces, la primera te dice las llegadas, cómo se comportan las llegadas. La segunda, cómo se comportan las salidas, que en este caso es también markoviano. Y el 1 se refiere a cuántos servidores hay. En este caso es 1. ¿Verdad? Y ahí ustedes en investigación de operaciones tal vez habrán analizado esta y más variantes, ¿no? Que el primero en la línea es el primero en pasar, que la línea es aleatoria, que el último de la línea es el primero en pasar, etcétera. Varias variantes. Para cada una de los sistemas que se consideren. Tal vez alguno de ustedes diga, ¿y cuál es el caso de estudiar? El último en la línea es el primero en pasar. En este caso es, por ejemplo, cuando estás en una base de datos y tienes lo que se llama una pila. ¿Qué es lo que sucede en una pila? Todos los datos van cayendo, y ¿qué es lo que hace en este caso? Se va tomando el último dato. El último. Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo de una línea de espera donde el último en entrar es el primero en salir. Entonces, por ejemplo, para describir los tiempos en una estructura de datos del tipo de una pila. Una estándar. Ahora, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a denotar a X de T como ¿quién? Como el número de individuos en el sistema. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que mu n es siempre constante, mira. Mu n siempre es mu. Y lambda n siempre es constante. Es lambda. ¿Cómo puedo yo determinar m de t ahora? Voy a subir a mi expresión, a la expresión que tengo acá arriba. ¿Me serviría esta expresión para eso? Bueno, esto de aquí yo se los voy a dejar a ustedes como ejercicio para que lo revisen. Hay que hacer exactamente el mismo procedimiento. Hagan exactamente el mismo procedimiento. Bien pueden tomar ese de referencia. Pero hagan el mismo procedimiento. La tarea solo va a ser válida si hacen el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer el mismo modelo que tengo arriba. ¿Qué es lo único que debo de hacer para que sea coincida con el modelo que tengo abajo? Abajo solamente tengo salidas, entradas. No hay un factor externo. Entonces simplemente debo de anular a quién? A teta. Si anulo a teta, observen que realmente depende de algo de este tipo, una exponencial. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Les voy a dejar esa primera tarea, pero dado que tenemos nuestro examen, la vamos a desfasar. De una vez la voy a dejar para que la tengamos. Quedamos que el examen era el viernes. Entonces esta primera tarea, para que tengan tiempo suficiente, va a quedar establecida para el miércoles. Vamos a ver, voy a definirles bien las fechas. Viernes 1 de diciembre es nuestro examen. Y entonces la primera tarea se entregaría el miércoles 6 de diciembre. Que es este ejercicio. Es el ejercicio 4.1. De una vez la voy a definir, pero ya tienen ese ejercicio de tarea. Entonces, para que lo tengan presente. Mi sugerencia es no nos preocupemos si quieren la tarea, pero no se les olvide la fecha. Ya la vamos a establecer, ¿sí? Para que ahí la tengan. Entonces, es esa tarea. Aunque creo que ahora nada más les dejé 2 tareas, ¿verdad? Si no, sino que esta sea la tercera, para que ya queden esta semana. Vamos a establecerla para el miércoles y que sea nuestra tercera tarea. Para que queden 3 en cada parcial, como les había dicho. Entonces va a ser resolver el ejercicio 4.1. Fecha de entrega, entonces va a ser este miércoles. Este miércoles. A las 19:30. Listo, entonces ya tienen la asignación.
Entonces, ya está la tercera tarea, esa es la última. Sí, porque solo había dos. Si yo subió esa versión de las otras, es que la versión según ya la subí, pero está en clase. ajá, está en el OneNote, pero si no ahorita la subo. Ah, ok. Sí, Cristian, adelante. Profe, bueno, considerando esto que dice de la tercera tarea, que será el segundo parcial, ¿no veo posibilidad de que la deje para o sea, para la fecha que había dicho primero, el 6, aunque sea de este parcial, para poder como concentrarnos en estudiar para el examen? Lo que podemos hacer es para que no se desfase tanto en el tiempo, que la tarea quede para el lunes después del examen. Ajá. Sí, profe. Bueno, yo estoy de acuerdo. Entonces sería, vamos a ajustarla. Un segundo. Tengo todo esto. ¿Está? Entonces quedamos, había puesto miércoles 29 de noviembre, vamos a dejarla entonces para el lunes 4 de diciembre, 7:30. Ya está. Muchas gracias, profe. Vamos a esperar aquí que ya se trabó un poco esto. Vamos a esperar, hay que dejar un poco. Listo. Ahora, entonces, ya definimos esa tarea. Recuerden, lunes 4 de diciembre. Va. Entonces, vamos ahora a considerar, vamos a esperar que cargue un poco, el proceso general de nacimiento y muerte. Ahora me voy a ir con el proceso más general. Porque ¿qué fue lo que hice allá? Dejé una tasa constante, que iba o era la misma. Una tasa de nacimiento que relativamente era. Pero ahora voy a dejar que las tasas de nacimiento y muerte vayan variando, sean lambda n o mu n. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de describir? Bueno, voy a tratar de describir esto nuevamente con el proceso de alarmas exponenciales. Es decir, voy a denotar a TI la variable aleatoria que denota el tiempo que el proceso toma para entrar al estado invasor. Observen, ahora este tiempo me va a decir cuánto llega. ¿Por qué? Porque estoy tratando de complementar la información. MDT, ¿qué te dice? MDT te dice el número esperado de personas. ¿Sí? Está bien. Al tiempo T. Ahora quiero conocer cuál o cómo se comporta el tiempo que tarda en llegar a ese número de personas. ¿Sí? Porque por un lado te dice, oye, ¿quieres saber qué? ¿Cuántas personas hay? ¿O cuál es el número esperado, por ejemplo, en 15 días? Ya lo sabes. Y el número esperado en 20 días, si lo sabes, eso es MDT. Pero ahora quiero analizar TI. ¿Quién es TI? TI es la variable aleatoria que te dice el tiempo. Ahora es al revés. Allá estás sabiendo cuántas personas esperas dado el tiempo. Ahora quiero saber en el sentido inverso. Oye, ¿cómo se comporta el tiempo para que tenga 20 personas, 30 personas, 40 personas? Entonces, vean cómo cambia un poco el evento. Y aunque están relacionados, son cosas diferentes. En uno determinas el número de personas a partir del tiempo y en el otro estás determinando el tiempo a partir del número de personas. ¿Va? Entonces, TI es eso. Vamos a buscar una expresión. Entonces, voy a empezar con el primero. ¿Quién es T0? T0 es el tiempo que tarda el proceso en pasar ¿a quién? Al estado 1. Hay un desfase. El índice te dice en pasar al estado siguiente. Entonces, en el estado 0, ¿cuál es el tiempo que yo espero? Bueno, ese tiempo es equivalente a que se presente el primer nacimiento. Porque no hay muertes. Dijimos, en el estado 0 solamente se puede presentar un nacimiento para que se dé la dinámica del sistema.
porque si no, entonces no puede suceder más. Ajá. Bueno, entonces tenemos ahí. Ese es el primero. Ahora, para cualquier y positivo, voy a condicionar sobre si se avanza o se retrocede. ¿Cuál es el problema de calcular ese tiempo? Que pueden suceder tres cosas. Se avanza o se retrocede o se mantiene. Dado que estoy pensando en simplemente movimiento, puedo omitir, ¿quién? El estado de mantenerse, porque estoy pensando simplemente en mover, en hacer la transición. Hacer la transición solamente implica avanzar, retroceder. Ajá, porque si te mantienes no hay transición. Entonces, ese tiempo es difícil. Sin embargo, si yo la condiciono, dado que sé que fue un nacimiento, que la transición fue hacia adelante o que la transición fue hacia atrás, es fácil. ¿Por qué? Porque ya sabes que se presentó. Si la transición fue hacia adelante, fue un nacimiento. Y entonces tomas el tiempo de que se presente un nacimiento. Si fue hacia atrás, es una muerte. Y tomas el tiempo de que sea una muerte. Entonces, con esto en mente, tomo esto de aquí y digo, oye, la probabilidad o la esperanza de TI, dado que la siguiente transición es un nacimiento, entonces, ¿qué es? Es simplemente el tiempo de avanzar. ¿Por qué? Porque prácticamente, vamos a esperar, prácticamente ya sabes qué fue lo que pasó, ya sabes qué es lo que el evento siguiente es nacimiento. Entonces, ¿qué necesitas? Solo necesitas que el proceso avance. Y el tiempo que el proceso tarda en avanzar era indistintamente hacia donde sea. Entonces, como ya sabes que esa transición es hacia adelante, solamente calcula el tiempo. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué sucede si el tiempo, en este caso, es o se presenta una muerte? Se presenta una muerte. Entonces, ahora, ¿qué debo de estimar? Ah, pues mira, debo de tomar el tiempo que tarda I-1 en avanzar ¿a dónde? Ahí. Más el tiempo que tarda en avanzar de I a I+1. Más el tiempo que le tomó en moverse, en hacer la transición. Como quien dice, se presenta el tiempo de la transición. ¿Qué sucede en el tiempo de la transición? Se regresa. Ahí llevas esa suma. Después, como ya estás un estado atrás, hay que tomar el tiempo que te toma pasar del estado I-1 al I. Pero estás en I y te interesaba avanzar ¿a quién? Al I+1. Entonces ahora tomas el tiempo que tarda del I al I+1. Esa es la idea. Por eso es que ahí tengo tres términos. ¿Queda más o menos clara la idea? ¿Sí? Ahorita si quieren hacemos un pequeño dibujo para que se observe cómo se visualiza esto. Entonces, es decir, aquí en esta otra ya sabes qué es lo que pasó. Lo que pasó es que tú estabas en el estado I, pero ya sabes que la transición fue hacia atrás. A I-1. ¿Qué tiempo le tomó hacer esto? Le tomó un tiempo lambda I más muy, que es el tiempo que se tarda en moverse. Pero el movimiento fue hacia atrás. Ajá. Ahora, para volver a regresar aquí, te va a tomar tiempo TI-1. ¿Quién es TI-1? Es el tiempo que te tarda de ir de I-1 a I. Pero yo quería llegar ahí. Ah, entonces le tengo que sumar el tiempo que tardo de ir de I a I+1. Y la suma de los tres es el tiempo que tardo de TI, dado que la transición fue de una muerte. ¿Queda clara la idea? Entonces tengo que sumar los tres tiempos. En cambio, en el otro fue muy sencillo porque ya sabías que la transición era hacia adelante. No había nada que hacer. Y lo anterior se puede visualizar de la siguiente forma. Observen cómo de los dos casos voy a construir la esperanza condicional dada la variable completa. ¿Cómo la construyo? Analicé las dos posibilidades, el 0 y el 1. Es esto. A ver, vamos a comprobarlo. Si I esta es 1, se cancela y me deja este valor. Va muy bien. Siguiente paso. Si es 0, este de aquí
vale 0 y me queda la suma. Listo, coincide. Entonces mi expresión la construí de forma artesana. Por eso les digo, yo no he calculado ninguna esperanza de ese tipo. Más las que he calculado las he construido de esta forma. Validé todos sus casos y construí una que los conjunte. Y de esa forma ya da. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, hasta aquí, ahora sí, ya determino la esperanza incondicional de TI. ¿Cómo determino la esperanza incondicional de TI? Hay de dos. O determinas la esperanza de esta de aquí, o determinas con el teorema de Bayes. ¿Cómo era el teorema de Bayes? La esperanza de TI dado I igual a 1 por la probabilidad de que sea este, la de I igual a 0 por la probabilidad de que sea este. Primera es lambda I muy por la probabilidad de que esa sea esta, más la esperanza de aquí, ¿qué es esto? ¿Por quién? Por esta probabilidad. ¿De dónde nació esa probabilidad? De la muerte. Realmente ahí hay un paso que está oculto. ¿Cuál fue el paso? Realmente lo que debería de hacer aquí yo es señalar lo siguiente. Este de aquí es 1 entre lambda I más mu I, que fue el que calculé arriba. Y este de aquí es lambda I entre lambda I más mu I. Ajá. Este de aquí es la esperanza de TI menos 1 más la esperanza de TI más 1 entre lambda I más mu I. Y esto de acá es mu I entre lambda I más mu I. Ajá. ¿Qué es eso? Realmente. Ajá. Entonces tengo muchos términos en realidad. Y aquí va porque sí se simplifica. Observen que con este, ¿qué queda? Lambda I entre lambda I más mu I cuadrado. Y este de acá queda mu I entre lambda I más, mu I entre lambda I más mu I al cuadrado. Si los juntas, te queda lambda I más mu I entre lambda I más mu I al cuadrado. Se cancela el cuadrado y te queda 1 entre lambda más mu I. Entonces, es la misma expresión. Por eso, esto es lo de ahí. Por eso les digo, hay un paso oculto, que ahí ya no lo puse. Es simplemente la aplicación. Bueno, con eso, entonces, despejando, siguiente paso, aquí tengo E de TI, allá tengo E de TI, despejo y obtengo esta expresión. Observen, aquí siempre en este tipo de procesos, como dependen del estado previo, siempre resultan relaciones de recurrencia. Por esa razón. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que depende del estado previo. Y el estado previo, ¿qué resulta ser? Resultó ser, en este caso, un nacimiento o una muerte. Nada más. Ajá, estabas aquí, solamente te fuiste hacia uno menos o hacia otro más. Por eso se simplifican estas relaciones. ¿Va? Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo. Ya la siguiente sesión vamos a resolver esa relación de recurrencia para poder trabajarla. Ajá, y poder visualizar qué es lo que sigue. Recuerden, ¿tienen dudas? Empezamos con estos lunes, con las dudas que tengan. Si no, seguimos. ¿Aquellos que están conectados, alguna duda? Todo bien, profe, gracias. De acuerdo. Si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el lunes. Lunes sin falta les traigo sus exámenes y espero a más tardar el día domingo mandarles sus evaluaciones del primer parcial. ¿Va? Ya las ven el lunes sus exámenes cada quien. Va. Sí, se las mando cada quien en Teams. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Cuídense. Buen fin de semana. Bueno, Gracias, profe. Hasta el lunes. Esta parte, es que no la entendí muy bien. Este tiempo. Sí, no entendí. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Entonces,
tienes este estado. Ajá. Ajá. Y entonces de ahí, ¿quieres saber cuál es el tiempo? Lo voy a marcar con otra línea de moverte de aquí hasta acá. Ah, ok. Ese es el que Entonces ya buscas. entendí. Siento, ¿Sí? es que sí, Ah, creí que había entendido mal. Porque, no sé, yo nomás había creído que se quería saltar. Pero dije, entonces, ¿por qué quiere llegar al I más 1? Sí. Pero sí dice que de ahí quiere llegar a X1, a I más 1. Ahí más uno. Entonces, y se regresó. Entonces es el avanzar otra vez ahí y dar otra vez el paso al I más 1. Exacto. Es Sí, que, es que es sí, de ir a lo sí, es mejor que me eso. perdí, ajá. Bueno, Creí que nada más era un, digamos, un solo paso y nada más me queda, o sea, sí, o avanzaba o retrocedía, no me movía. Pero no, o sea, siempre es avanzar, exacto. pero si avanzas de una o retrocedes, tienes que volver a avanzar. Exactamente con esa posibilidad. ¿Va? Pero, Es que tuve un programa, fui a 2 congresos hasta hace 2 semanas, fui a 2 congresos por parte de Baby, estaba ahí, y yo creí que había subido la tarea y todavía tenía más tiempo, no sé si cambió la fecha. sí, la tarea le decimos más tiempo. No, al contrario, según yo todavía tenía tiempo de llegar y hacerla, y cuando vi ya no tenía tiempo. No sé, esa no me no sé, o sea, digo, recuerdo que hubo una tarea, pero no sé si fue la 1 o la 2 Según yo se adelantó una, porque yo me acuerdo que todavía vi y dije, no hay problema, llego y la puedo hacer en mi casa, pero pues, en ese momento ya cuando vi ya no se podía.